Moisés es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Facultad de Filosofía de la UNAM, perdón, de la Universidad Autónoma de Madrid, disculpen. Es maestro en estudios sobre Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. También es internacionalista por la UNAM. Realizó un postdoctorado en el Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social y cursos diversos de especialización en estudios persas en la Universidad de Teherán. Es miembro, por supuesto, del Sistema Nacional de Investigadores de México, país del cual es nacional, en el nivel 1, y en el año 2018 se hizo acreedor al Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Sociales. Tiene diversas líneas de investigación sobre la relación entre poder, contrapoder y antipoder en el Medio Oriente contemporáneo, la relación entre Estado y sociedad en la República Islámica de Irán y las dinámicas de conflicto en Medio Oriente, y además de español, su producción científica ha podido ser reflejada también en lengua árabe, francés e inglés, e inclusive trabaja con la lengua persa. En el periodo de 2013 a 2014 dirigió el Departamento de Lenguas Asiáticas del CELE, de la UNAM, actualmente Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, y cuenta además con estancias de investigación en Palestina, Turquía, Irán, Egipto y Marruecos. Ha sido acreedor de distintas becas de investigación y actualización a partir de distintas instituciones como la Fundación Carolina de España, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la DW de Alemania, el CONACYT, la MEXID, el Fondo para Investigadores en Formación de la Universidad Autónoma de Madrid, el Consulado Francés en Jerusalén, la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, entre otras diversas instituciones, y en la actualidad es profesor de carrera titular A de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde dirige el taller de estudios sobre Medio Oriente, siendo su libro más actual Irán, Sociedad, Estado y Relaciones Exteriores, que está en este momento ya en imprenta y esperamos en breve poder disfrutar. Bienvenido, Moisés, te escuchamos con retos de Irán, Irak y los países de la península arábiga frente a la crisis económica y sanitaria de 2020. Gracias. Muchísimas gracias, Lía. Estoy encantado de estar aquí con ustedes en el marco de ALADA y también quiero agradecer todos los servicios, todas las facilidades que nos están dando aquí a través de Facundo también y de la plataforma de ALADA para hacer esto posible. Pues yo sé que apenas, como comentaba yo en un resumen que estaba preparando para la charla, pues es muy pronto para hacer algunas conjeturas generales sobre lo que está ocurriendo en la región, particularmente porque el coronavirus pues, se ha concatenado con otras crisis previamente existentes, en las cuales pues, muchos intelectuales, activistas y muchos pensadores en la región pues, estaban prácticamente ocupados. Entonces, realmente como ha ocurrido en otras regiones, la crisis actual, la crisis sanitaria, pues realmente nos ha tomado por sorpresa, pero también hay que decir que la sorpresa, la incertidumbre, ha sido una parte fundamental de la forma en la que se hace la política, en la que se manifiesta lo político en la región de estudio que nosotros, pues digamos, abordamos. Entonces no es la primera vez que la sorpresa se torna como un elemento ahí sustancial y como tal, pues bueno, hay que echarla a andar, echar a discutir estos efectos de la nueva crisis con aquellos que nosotros ya veníamos pensando anteriormente, ¿no? Lo cual lo que estoy diciendo es algo terrible, porque eso quiere decir que en Medio Oriente en particular, pues ya teníamos otro tipo de crisis que estaban azotando realmente a la región en diversos temas como violencia de género, como la lucha por la justicia social, el desempleo y otros temas que pues voy a tratar de tocar aquí a través de una presentación que me voy a permitir compartir con ustedes. Les quisiera nada más, por favor, pedir a Facundo que nos permitiera la habilidad para compartir la pantalla.
y entonces empezar la exposición. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues el título de la charla, ¿sí? Aunque voy a enfatizar en algunos países, en algunas regiones que mencionó Lía, yo quise ponerle realmente un título muy, digamos, discreto, en el entendido de que se trata de algunas reflexiones preliminares para no hacer ningún tipo de conjeturas de manera general, ni llegar a conclusiones, digamos, pues incluso hasta apresuradas, como algunos intelectuales lo han hecho al momento de publicar libros, incluso antes de que estuviéramos experimentando fenómenos clave de la crisis como los estamos experimentando ahora. Hay una necesidad terrible, ¿no?, de publicar, de ser muy autorreferencial para comprobar realmente lo que nosotros habíamos estado haciendo, en el hecho de que nos recuerda que estamos vivos. No sé si está bien o mal, pero al final de cuentas es lo que ha estado pasando. Y bueno, para no caer en esa apresurada forma de pensar las crisis, trato de hacer realmente solo algunas reflexiones a partir de lo preliminar y de lo que estamos viviendo en el presente en diálogo con el pasado. Bueno, hay un documento en el cual yo voy a basar los datos que voy a compartir con ustedes, que es el documento de la Comisión Económica para Asia Occidental de las Naciones Unidas, que se llama Algunas estrategias para mitigar el impacto del COVID-19. Bueno, algunas aquí estadísticas nos van a mostrar día con día, particularmente el número de casos que se están presentando en la mayor parte de los países árabes, aunque también hay que recordar que es necesario poner en diálogo estos datos con lo que pasa en Irán. Así ustedes se podrán dar cuenta que la mayor parte de los casos que tenemos aquí, si nosotros consideramos lo que también está pasando en Irán como epicentro de lo que ha sido la pandemia en la región del Medio Oriente, pues podemos decir que prácticamente el 46% de los contagios se encuentran en los países árabes del Consejo de Cooperación del Golfo, el otro 42% en la República Islámica de Irán, y un porcentaje aproximado de 11%, como volvemos a ver en la tabla anterior, se encuentra en el resto de los países. Este tipo de datos hay que tomarlos con mucho cuidado, porque efectivamente hay ciertas áreas donde parece que hay subreportaje de datos, al no contar con las condiciones necesarias para realmente hacer un reporte que nos diga lo que está pasando. No hay condiciones ni estadísticas, ni sanitarias, ni políticas, incluso en algunos escenarios de obvio entendimiento, como el caso de Libia, por ejemplo, que se encuentra en una muy fuerte, digamos, operación militar a su interior, países como Yemen o países como Siria, que pues se encuentran en diferente escala en problemas muy similares. Pero, a decir verdad, a pesar de que hay este tipo de problemas en el subreportaje de algunos países, hay que decir que la mayor parte de los gobiernos alrededor del mundo pues han tenido problemas al momento de reportar los casos. Diferentes modelos se han estado utilizando para tratar de explicar lo que ocurre en el número de contagios en sus respectivos países, y a pesar de que tenemos más o menos estos datos para movernos, es necesario decir que todos son datos preliminares en el sentido de que nadie tiene el número exacto de personas contagiadas, aunque así hay un esfuerzo para mostrar el número de personas recuperadas de acuerdo con los hospitales y los datos de los hospitales donde estén, digamos, tratándose esos pacientes. Pero una primera reflexión que yo quiero hacer después de dar los datos necesarios, que prácticamente son una herramienta útil para la introducción, pues es realmente preguntarnos sobre el significado histórico, contextual, de esta crisis que nos está azotando y que probablemente pueda ser considerada como un punto de inflexión novedoso o un nuevo punto de inflexión histórico con respecto a otras crisis pasadas en nuestra región de estudio.
como bien lo pudo haber sido, por ejemplo, la crisis del 67, incluso la crisis que, digamos, desató el 9/11, con la famosa y denominada guerra contra el terrorismo, o incluso la crisis del 2008 que llevó para muchos analistas a las movilizaciones populares del año 2011, cuyas consecuencias y cuyo impacto realmente se había venido dejando sentir hasta los días antes de la emergencia del COVID-19. Cada una de estas crisis, desde mi punto de vista, creo que tienen ciertas particularidades y cierto impacto en el ámbito intelectual, político, social, cultural y por supuesto económico, dependiendo de la época en donde se han presentado estas crisis. Llama la atención que las últimas 3 crisis se hayan presentado en los últimos 20 años, lo cual me parece interesante de reflexionar en el sentido de que hay una aceleración de desigualdad, de narrativas, de sectarismos, de crisis económica, de desempleo, de personas desechables, es decir, personas fuera de los cinturones de la economía formal, y ahora a esto se le suma una crisis de salud pública que, digamos, en un contexto, pues puede hablarnos de lo difícil que está siendo, particularmente para el Medio Oriente, este tipo de contexto que estamos viviendo. Así como la crisis del 67, la también llamada derrota del 67, creó ciertas reacciones intelectuales en algunos pensadores, como Sadiq al-Hasan, como por ejemplo Fuad Ayami, como algunos pensadores como Faisal Darrash, el palestino intelectual, que reflexionaron sobre las implicaciones de la derrota del 67. Cada una de estas crisis también ha tenido algunos exponentes, digamos, intelectualmente hablando, que han visto cómo estas crisis han impactado realmente en la forma de vida de los árabes y los no árabes en la región. Y bueno, particularmente nos vamos a referir a algunas fuentes, como por ejemplo Abdelbari Atwan, que ha sido uno de los grandes periodistas iraquíes, que ha estado siguiendo movimientos islamistas como el denominado Estado Islámico o los movimientos islamistas en Irak desde antes de la invasión estadounidense en el 2003, que bueno, prácticamente nos hacen pensar sobre el contexto en el que estamos. Si realmente nosotros queremos buscar un significado histórico contextual de la crisis a la que nosotros nos estamos enfrentando, podríamos pensar o podríamos comenzar pensando sobre cuáles son, digamos, las crisis por las que los árabes venían preocupándose antes del estallido del COVID-19 y de ver todos los datos que vimos hace un momento. Bueno, algunos de los debates que mencionan los intelectuales, particularmente Abdelbari Atwan, pero otros también, sí, podemos ver, por ejemplo, el sueño de la soberanía, ¿no? El sueño de tener una autoorganización en el gobierno de cada uno de los países con ciertos tintes autoritarios, de censura y de represión. También, obviamente, el sueño por el buen gobierno, pues sobre todo, particularmente hablando de política doméstica. La batalla por la histórica injerencia extranjera, que muchos pensadores también han visto como uno de los grandes lastres en la región, y particularmente uno de los grandes debates que sigue lamentablemente hasta ahora, que ha sido pues el conflicto palestino-israelí, ¿no? Que ha sido, incluso ahorita lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, uno de los grandes debates que algunos autores como Luz Gómez García nos dicen que mientras no haya paz entre Palestina e Israel, no habrá paz en el mundo árabe y en el Medio Oriente en general. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por el significado histórico contextual de la crisis del COVID, pues también hay que preguntarnos sobre estos temas que estaban en el tintero al momento de desviar nuestra atención sobre estos focos rojos y estos datos que presentamos hace un principio. Movilizaciones, por ejemplo, de sindicatos independientes, de universidades, de movimientos de intelectuales, de movimientos campesinos, particularmente de activistas en la diáspora, intelectuales también en el exilio,
y una serie, digamos, de actores políticos queriendo cambiar la situación política y social que había despegado desde la primavera árabe o la denominada primavera árabe, son elementos que es necesario considerar porque cada vez que se habla en la región, en la prensa, en la televisión, sobre la enfermedad y las consecuencias del coronavirus, siempre se hace referencia a este tipo de elementos que es necesario concatenar con las preocupaciones económicas, geopolíticas y particularmente también sanitarias que mucha gente está teniendo, no solo en el Medio Oriente, sino también en otras partes del mundo. Una de las grandes características de nuestra región es que cuando pensamos este tipo de elementos, vamos a contar con, pues digamos, ángulos muy parecidos a los que teníamos en el 2011, cuando nos damos cuenta que todavía en la región persiste, en su gran mayoría, una población joven, que en cierto punto suele considerarse como una población políticamente inquieta, crítica, en su mayoría que vive en poblaciones urbanas, los que tienen acceso a la educación, entonces universitarios, tendrán a la cabeza este tipo de conciencia política, liderarán este tipo de temas, de debates, para conectarlos con la crisis actual del coronavirus. Dentro de estos jóvenes resaltan particularmente dos importantes sectores que yo quisiera pues un poco poner a consideración para entender esto. Son los jóvenes, como decía yo, educados, universitarios, críticos de la situación y conscientes políticamente de lo que está pasando a su alrededor. Y también son los jóvenes que viven en la parte no urbana, algunos en el ámbito rural, en el campesinado, pero que gran parte de ellos también se desplaza a sociedades urbanas para trabajar o intentar trabajar en el ámbito informal de la economía. Si nosotros consideramos entonces a los jóvenes, tanto urbanizados con, digamos, estudios, y a los urbanizados o que viven o que vienen del ámbito rural a las ciudades y que no alcanzan a tener estudios universitarios, podemos entender más o menos la gran diversidad que ocurre alrededor de estos jóvenes y los diferentes temas que ellos tienen que pensar en medio del contexto del coronavirus. Podríamos estar pensando, por ejemplo, con estas fotografías del periódico The Guardian, cuando nos presentó, por ejemplo, las preocupaciones que se estaban gestando en la región antes del estallido de la crisis sanitaria. Por ejemplo, pensar en las protestas populares en Irak, pensar, por ejemplo, también en las protestas en Argelia, ¿sí?, que fue una de las grandes movilizaciones que estalló en África junto con las movilizaciones en Sudán, y aquellas movilizaciones pendientes, como lo obviamente habíamos dicho, en algunas situaciones como Siria y particularmente aquellas en Egipto, que actualmente se encuentran en una especie de limbo frente al advenimiento de nuevos gobiernos, como el caso de Abdel Fattah al-Sisi, o de nuevas estrategias geopolíticas, como la de Rusia y Vladimir Putin con Bashar al-Assad. Todas estas imágenes tienen que conectarse directamente con esas preocupaciones y con esos debates que ocurren alrededor del contexto del coronavirus. Así, en esta primera reflexión, hacemos las siguientes, digamos, subreflexiones o ideas para hablar de esta primera preocupación. Primero, que hay una década marcada por la, digamos, acción acelerada y la entrega hacia el desarrollo sostenible basado en las rentas, ya sea de países petroleros como de los países no petroleros. Esta renta ha sido interrumpida debido a, digamos, los bajos precios del petróleo que la guerra entre Arabia Saudí y Rusia pues causó apenas estallada la crisis del coronavirus. Esto ha sido un error también que hemos visto en otros países de América Latina, pero con cierto énfasis en Medio Oriente, porque muchos países pues han vivido particularmente de las rentas petroleras y han utilizado este dinero para crear prácticamente inversiones que vayan de la mano con la protección de su papel en el lugar de enunciamiento como élites políticas.
En otras palabras, el dinero de las rentas petroleras no ha servido para construir estructuras estatales, institucionales, lo suficientemente sólidas como para garantizar una mejor distribución de la riqueza entre la gente joven, particularmente entre los jóvenes con estudios o algunos conocimientos técnicos. El síndrome de Mohamed Bouazizi, desde mi punto de vista, sigue presente en la mayor parte de las sociedades árabes, particularmente porque los países petroleros han decidido vivir cómodamente de esas rentas y preocuparse muy tardíamente en dejar de depender de la economía petrolera, y ahora que lo intentaron hacer, la guerra de los precios, la crisis del coronavirus y además una fuerte demanda por parte de la sociedad civil alrededor del mundo y de la región en particular, pues ha sido uno de los principales obstáculos que les ha llevado a retardar esta transición económica y a suspender en algunos casos algunos proyectos que ellos tenían en mente para dejar de depender del petróleo. A ello volveremos un poquito más tarde. Una segunda idea es pensar que el foco ahora está en la acción de salvar vidas y reparar medios de subsistencia debido a la crisis del coronavirus. Pero también es necesario decir que es necesario reactivar profundamente una economía que durante más de 50 años estuvo basada en un régimen capitalista de amigos, o como se conoce en inglés de acuerdo con Gilbert Achcar, Grand Capitalism, el cual produjo una distribución de la riqueza, como decía anteriormente, sumamente desigual entre aquellos pertenecientes al régimen o los círculos del partido, de la casa gobernante, de la élite en el poder, y aquellos que simplemente estaban fuera de ella. Particularmente estoy hablando fuera del círculo clientelar y que en su momento optaban por al menos dos opciones, algunas de ellas lastimosamente penosas, como por ejemplo la migración forzada hacia un país mejor, particularmente Europa, y otra opción que también era y sigue siendo una válvula de escape para este tipo de personas fuera de los círculos clientelares del Estado en nuestra región de estudio, que es el reclutamiento en movimientos islamistas, particularmente algunos de corte extremista, que ven en la pobreza, en la exclusión y en la desigualdad un mercado de jóvenes muy interesante para salvaguardar su base social y sobrevivir como actor político en esta arena de la región. Una tercera idea es prácticamente hablar de esta crisis como un claro recordatorio de por qué un sector público eficiente y efectivo es la primera línea de defensa para abordar riesgos sistemáticos. A esto nos referimos porque en la región nunca ha existido, como decía, un sector público lo suficientemente fuerte para contar con elementos que evalúen los resultados institucionales debido a la comodidad que representaba vivir de las rentas. En el ámbito, por ejemplo, de la educación es muy particular y muy visible esto que comento. En su lugar, por ejemplo, en lugar de existir una educación crítica, un sistema educativo que propugne por una crítica realmente al sistema de gobierno, a los gobernantes, existe ciertos componentes de censura. Si uno revisa, por ejemplo, los índices de libertad de prensa, van a encontrar siempre algunos países árabes al final, ¿sí? Como los países que más censuran, particularmente algunos países como Arabia Saudí, otros no árabes como Irán, pero generalmente resulta esto, ¿no? Una serie de censura que no permite el libre pensamiento y que en su lugar pues realmente prevalezca lo que algunos autores llaman la personalidad inteligente, ¿no? El shakhsiyat al-fa'liyya, que es prácticamente un término acuñado por Hamad Amar, en la cual siempre se está buscando saltar las cosas y buscar siempre el lado más fácil de las mismas. Siempre hacer la parte de la trampa, la parte de esquivar, justamente porque el ámbito institucional se encuentra prácticamente oxidado y prácticamente deslegitimado por la gran mayoría de la gente y particularmente por los jóvenes. La cuarta idea sobre esta primera reflexión es que antes de la pandemia, la vida de los jóvenes árabes era a menudo una elección miserable entre la lucha contra la pobreza en el hogar, la emigración
o como decía anteriormente, los islamismos. Las intervenciones extranjeras también tienen su responsabilidad, pues de hecho hay que seguir pensando estas ideas del significado junto con la responsabilidad que tienen potencias extranjeras en lugares como Siria, Irak y Afganistán, donde los trabajos mejor pagados implican casi siempre recoger un arma para ir a trabajar, ya sea del lado estadounidense, del lado de los islamistas, del lado de los mercenarios o del lado de algún grupo político que al menos garantice cierta seguridad y pago en el conflicto en el que se encuentran estos países. Si nosotros revisamos, por ejemplo, datos de la informalidad en nuestra región de estudio, incluso antes del estallido del coronavirus, vamos a encontrar que la mayor parte de nuestros países presentan altas tasas de informalidad en su fuerza de trabajo, por lo cual nosotros podemos entender de una mejor manera estas 4 ideas que acabo de exponer anteriormente. Imaginemos, por ejemplo, casos como, por ejemplo, Yemen, que se encuentra en un conflicto pleno con Arabia Saudí y que a lo mejor es comprensible, incluso con estos datos del Banco Mundial antes del estallido del coronavirus, que tuviera casi un 90% de las personas viviendo en la informalidad. Tal vez casos como la Franja de Gaza y algunos casos en Cisjordania, si los juntamos, pueden representar porcentajes muy similares a los de Yemen, recordando que Palestina se encuentra también experimentando una ocupación militar. Pero cuando vamos nosotros a países como Marruecos, como Irán o Líbano, donde las tasas superan el 60 o el 70% respectivamente, pues vamos a poder encontrar ahí un síntoma que no solamente es, digamos, dedicado o causado por la intervención extranjera, sino también por algunos síntomas de corrupción en la política doméstica frente a la incapacidad del Estado de dar lugar a los jóvenes para encontrar un lugar para trabajar. Así, yo puedo decirles que hay 2, digamos, sectores de particular importancia que están experimentando todas estas anomalías estructurales en nuestra región de estudio. Uno lo puede ser o lo constituye el sector informal que vimos anteriormente, y otro, desde mi punto de vista, lo implica la parte de los movimientos de mujeres y la mujer misma en nuestra región de estudio. Quisiera hacer una reflexión particular sobre cómo es probable que las violencias a las que nosotros nos estamos haciendo, digamos, énfasis, la violencia económica, la violencia política, la violencia sanitaria que representa la crisis, digamos, se juntan con otros tipos de violencia como la violencia de género, que particularmente ya en la parte del confinamiento están experimentando muchas mujeres en la región al ver, digamos, sobreexplotado su mano de obra y al ver prácticamente el confinamiento como un cúmulo de violencias que pues sí hace diferencias entre hombres y mujeres. Voy a enfatizar sobre esto en la segunda reflexión, que tiene que ver específicamente con preocupaciones económicas de corte estructural. Como sabemos, pues una de las principales preocupaciones debido al coronavirus ha sido la economía. Irremediablemente mucha gente se ha ido hacia el ángulo económico más que a cualquier otro ángulo para estudiar lo que va a pasar en el futuro, obviamente considerando todos los elementos que vimos hace un principio. Tengo aquí 9 ideas sacadas del documento de la Organización Económica para Asia Occidental de Naciones Unidas, que nos ayuda a poner énfasis en todos estos elementos que mencionaba de una manera muy puntual. Una primera idea es justamente que la región árabe puede perder alrededor de 42.000 millones de ingresos en el año 2020. Les ruego solamente pensar todos estos datos con respecto a las preocupaciones que nosotros estábamos viendo anteriormente y así poder conjuntar las preocupaciones previas al coronavirus y ahora estas preocupaciones en el momento del coronavirus. Si nosotros pensamos en esos jóvenes y ahora en la posibilidad de que la región árabe pueda perder 42.000 millones de dólares en ingresos tan solo en este año,
podemos decir que los países que se enfrentan a la pandemia también se podrán enfrentar a diversos reclamos sociales y a choques geopolíticos, como lo veremos al final de la sesión, entre Estados Unidos y China, tomando el Medio Oriente como uno de los escenarios principales. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo e Irán necesitan al menos un precio mínimo de $50 por barril para mantener más o menos los horizontes de crecimiento y avance prometidos en sus agendas hacia el año 2030. De lo contrario, como decía, es probable que pueda haber retrasos en proyectos particulares como el proyecto NEOM, que es la ciudad de Dubái 2.0 en Arabia Saudí, o incluso algunos retrasos en la Copa del Mundo que está organizando Qatar en el año 2022, todo esto si el confinamiento o la crisis se alarga. Se espera que las exportaciones de la región árabe disminuyan al menos 28,000 millones de dólares debido a la desaceleración mundial, lo cual amenaza la supervivencia de empresas e industrias de exportación. Los precios bajos del petróleo implican también la reducción de la producción de petróleo, lo cual a su vez implica la reducción de remesas a países no petroleros, la reducción de ingresos que dependen de los aranceles aduaneros, particularmente en algunos casos como Egipto. Quiero decir con esto que los bajos precios del petróleo no solamente afectan a los países petroleros, sino también a los no petroleros. Mucha gente que trabaja en el sector petrolero de los países árabes del Golfo, por ejemplo, son extranjeros, particularmente egipcios, pero mayoritariamente provenientes del sureste asiático, lo cual implica que al ver una reducción de la producción y de sus ingresos, implica una reducción de las remesas que estos trabajadores mandan a sus respectivos países y familias, con lo cual nosotros vamos a poder ver un agravamiento de la crisis económica, no solamente en los países del Golfo, sino también en las familias que dependen de las remesas de los trabajadores que trabajan en el Golfo. Entre enero y mediados de marzo del 2020, por ejemplo, las empresas en la región árabe perdieron unos 420,000 millones de dólares. Lo consiguiente implica una pérdida de riqueza aproximadamente del 8% de la riqueza regional total, lo cual va relacionado con los datos de recesión mundial que nosotros tenemos previstos, al menos durante todo el 2020. Con lo anterior, se puede decir que la región árabe puede perder casi 1.7 millones de empleos en el año 2020. Por lo tanto, aumentando la tasa de desempleo, que ya era alta en algunos países, algunos más del 8%, como el caso de Egipto, incluso podrá aumentar la tasa regional en 1.2 puntos porcentuales. A diferencia de la crisis mundial del año 2008, la pandemia del COVID-19 está dañando gravemente el empleo en todos los sectores debido a la implementación de políticas de distanciamiento social, especialmente en el sector servicios, que hay que recordar es el principal empleador en la región árabe. Si acaso podemos ver alguna mejoría, como en otras regiones lo hemos visto, pues ha sido particularmente el famoso startup, que son estos negocios a través de Internet, pero que en realidad, en el caso de la mayor parte de los países del mundo árabe, pues es una situación apenas en principios, particularmente en zonas como Jordania, como Egipto, no tanto en los países árabes del Golfo, pero sin dinero con el cual las personas puedan consumir, este tipo de proyectos se va a ver mermado de manera exponencial si la crisis no se mitiga. Una idea siguiente es que la región puede ser testigo de una mayor reducción de la clase de ingresos medios, empujando a casi 8 millones de personas a la pobreza. Hay que decir que ya había altas tasas de pobreza, particularmente en aquellas personas, como decía anteriormente, que trabajan en el sector informal, lo cual podría conducir a 2 millones, casi 2 millones de personas en calidad o condiciones de desnutrición. Si nosotros pensamos estos datos en países como Yemen, por ejemplo, donde crisis como el cólera, las hambrunas y la invasión saudita, pues nosotros vamos a poder ver más o menos que en algunas zonas estos datos van a tener un impacto mayor si es que la crisis sigue así. Reitero un recordatorio que todas estas son reflexiones de corte preliminar, esperando que la situación sí nos arroje, pues digamos, condiciones mejores para hacer conjeturas generales solo con el atardecer de los acontecimientos. Las ideas finales que nos presenta el documento que yo quiero compartir con ustedes son las siguientes.
La región árabe puede presenciar escasez de alimentos adicional a la previamente existente, lo cual significa que un prolongado tiempo de la pandemia podría impactar negativamente en el suministro global de cadenas de valor, transporte y distribución de los alimentos. Recordemos también que la seguridad alimentaria es una parte fundamental no solamente para los países árabes del Golfo, sino para la gran mayoría de los países de la región, recordando que todo el Medio Oriente importa hasta el 65% del trigo que consume y gasta alrededor de 110 mil millones de dólares en la importación de alimentos, agua dulce y particularmente algunas cuestiones como la carne, particularmente algunas veces de Turquía o de América Latina, entre otros elementos sustanciales de la dieta de las personas en la región. La pandemia amenaza a 55 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. A esto también quisiera recalcar que a las personas que trabajan en la informalidad y además de las mujeres en su particularidad, hay geografías precarizadas que estoy seguro que están teniendo un impacto mucho mayor que los países que acabo de mencionar. Alrededor, en el Medio Oriente, existen alrededor de 26 millones de desplazados, particularmente desplazados internos y refugiados por las recientes guerras que tuvimos, sí, en años pasados. Es necesario recordar que el coronavirus amenaza el suministro de ayuda humanitaria, ya sea en condiciones de alimentación, agua y saneamiento, particularmente los suministros de salud que mucha gente necesita para contener la crisis. Como decía, las mujeres en la región árabe enfrentan más vulnerabilidades. ¿Por qué? Pues porque en los países árabes la mayor parte del cuidado de la salud está a cargo de las trabajadoras, en particular de los enfermeros, que en su mayoría son mujeres, enfermeras, cuidadoras, parteras y personal de apoyo, las cuales, en su condición de mujer, aumentan exponencialmente la carga de trabajo que tenían con respecto a antes de la pandemia. Esto coloca a muchas mujeres no solo en un mayor de riesgo cuando se exponen al coronavirus, sino también a una vulnerabilidad a la violencia doméstica, a particularmente mujeres y niñas, ¿sí?, que pues ya tenían una violencia doméstica proyectada en un 37% en los países árabes, sin mencionar las condiciones de desplazamiento o migración, lo cual aumenta el tipo de violencia al que son expuestas las mujeres en ciertas regiones de nuestra zona, particularmente Palestina, Yemen y los campos de refugiados, particularmente de sirios, en Líbano e Irak. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa que nos puede hablar de, pues, o nos puede dar una idea, tan solo hablando de los refugiados sirios, de las condiciones en las que ellos pueden estar expuestos, a veces sin agua, siendo el agua un elemento sustancial, como las reglas de higiene nos lo marcan, para mitigar el coronavirus, en ciertas partes del Medio Oriente, particularmente en Líbano, Irak, Jordania, Egipto, el sur de Turquía y algunas zonas en el Kurdistán iraquí. El Medio Oriente, ¿sí?, hay que estudiarlo también a partir de estas nuevas manifestaciones geográficas o geografías precarizadas, donde al menos existen entre 5 y 8 millones de personas con estatus de refugiados. Aquí hay algunos datos sobre los campos de refugiados más grandes de la región y unos de los más, digamos, con atención a nivel internacional, en Líbano y en las partes que acabo de mencionar. Resulta extraño y hasta cierto punto extravagante pensar que estas geografías precarizadas conviven con grandes proyectos de infraestructura en los países árabes del Golfo, como Neom, que mencioné hace un momento, o como algunas ciudades futuristas que están pensándose para personas de altos ingresos, como herramientas para salir de la dependencia del petróleo que tienen los países árabes del Golfo. Estas ciudades de rascacielos, estas ciudades, digamos, muy criticadas por David Harvey cuando son construidas no para los ciudadanos, sino para las oficinas de las compañías transnacionales, las famosas Smart Cities o White Cities. Estas ciudades ahora están siendo, digamos, contrastadas con estas geografías precarizadas que prácticamente pues están sufriendo los estragos más grandes
del coronavirus. Una tercera reflexión que quisiera hacer con ustedes tiene que ver con Palestina. Considerando lo que dije al principio de la charla, que es uno de los debates interminables y lamentablemente, digamos, más vigentes que tenemos aún en la crisis del coronavirus y que hemos tenido a lo largo de las crisis que hemos presenciado desde el 67, algunos autores dirían incluso desde antes del 48. En el caso de Palestina, tenemos que considerar que se encuentra lamentablemente entre los países que tienen una mayor escasez de agua en tiempos del coronavirus. Esto no es nuevo. Como decíamos, ya algunas zonas de Palestina, particularmente en Gaza, habían experimentado una escasez de agua, particularmente por el boicot o por la presencia de grandes empresas israelíes que controlan o monopolizan la distribución de agua, particularmente Mekorot, que es una de las empresas que hace este tipo de control y de comercialización, por ejemplo. Coincidiendo con el comienzo del Ramadán, que empezó en abril de este año, la cuestión del coronavirus en Palestina se suma a la ocupación militar, pensando, por ejemplo, en el número de trabajadores que regresó de Israel a Palestina en medio de la crisis, considerando que los trabajadores que regresan de Israel son la principal fuente de infecciones, constituyendo al menos un tercio de todos los casos denunciados. Unos 150,000 trabajadores palestinos han regresado a los territorios de Palestina y se han puesto en cuarentena. Aunque Palestina no tiene grandes cantidades reportadas de datos de contagios, esto no quiere decir que estemos en una alerta máxima, considerando que Gaza es una de las zonas del mundo con mayor densidad demográfica, tan solo después de Manhattan, en Nueva York. Hemos pensado, por ejemplo, que zonas densamente pobladas y empobrecidas son motivo de preocupación, particularmente si aterrizo esta idea diciendo que casi 2 millones de habitantes en Gaza se extienden a lo largo de 300 kilómetros, habiendo ciudades como Jabalilla, en donde 115,000 personas se apiñan en un área de 1 por 2 kilómetros cuadrados. Casi el 80% de la población en Gaza depende de la ayuda externa y la tasa de desempleo se estima hoy en día en un 40%, considerando los motivos y el contexto del confinamiento. También hay que decir que los trabajadores de salud se preocupan por la falta de equipo para presentar o enfrentar el brote potencial, particularmente algunas cosas relacionadas con los controles israelíes y con la falta, digamos, de sensibilidad en el sentido de que algunas personas en Israel se han preocupado más que por dejar pasar en los equipos, por escupir a las personas en la vía pública, por obstruir canales de ayuda humanitaria, ambulancias, o incluso a veces en algunas ya, digamos, manifestaciones públicas por parte del recién gobierno de coalición creado entre Benny Gantz y Benjamín Netanyahu, se han anunciado, por ejemplo, la voluntad de comenzar con la anexión de algunas zonas en Cisjordania, considerando este nuevo gobierno que acaba de crearse después de una serie de elecciones fallidas en Israel. Obviamente esto es de mucha preocupación porque esto quiere decir que a pesar del estallido de la crisis sanitaria, la agenda política sigue su curso. Las autoridades palestinas amenazaron con cancelar todos los acuerdos bilaterales entre ambos países porque la anexión podría socavar un pilar muy importante en la estrategia regional de Estados Unidos, particularmente los tratados de paz de Israel con Egipto y con Jordania. De hecho, ante estas declaraciones de Benjamín Netanyahu, ante estas intenciones de anexión de Cisjordania, particularmente ahora que acabamos de pasar el día de la Nakba, que es un día de muchas manifestaciones a favor de la causa palestina, las autoridades, digamos, de Hamas también han tomado distancia con respecto a estas declaraciones, e incluso el rey de Jordania declaró
que en caso de que este plan se llevara a cabo, se pondría en tela de juicio la propia seguridad de Israel con Jordania, pudiendo desatar uno de los conflictos pues, más, digamos, terribles en medio del coronavirus, pese a la crisis sanitaria. Ante esto, organizaciones israelíes, incluso algunos exgenerales, han, con este tipo de documentos que señalo aquí, llamado a Benjamín Netanyahu a que se haga una especie de, a que se retracte de este anuncio. La Unión Europea dijo que iba a lanzar un plan diplomático contra la anexión israelí de Cisjordania, pero todo esto son tensiones que se suman a las preocupaciones económicas, sociales y estructurales que comentamos anteriormente. Otro punto que yo quisiera mencionar es justamente el de la República Islámica de Irán, que en sus filas incluso gubernamentales ha tenido personas infectadas y también algunos incluso han fallecido, como ha sido el caso del ayatollah Mohsen Habibi, uno de los más prominentes ayatolás en Irán. El caso de Irán es necesario de revisar con detenimiento y con calma en escenarios posteriores, porque se considera pues el epicentro de la enfermedad, un también campo político de mucha intensidad con las sanciones norteamericanas, con la eliminación del general Abu Qasem Soleimani en enero de este año, con el vacío de poder que se generó en Irak ante también digamos, el asesinato de Abu Mahdi al-Muhandis, el contacto de la Guardia Revolucionaria iraní-Irak y con todo el vacío de poder que se generó después de esto ante la renuncia del primer ministro iraquí, que tiene particularmente en la gente en las calles. Irán es un actor muy importante en términos económicos y geopolíticos en todo el Medio Oriente y figura sobre todo por sus relaciones con China. A diferencia de lo que se pudiera pensar, el brote de coronavirus no se desató en Teherán, que es la capital del país y una de las ciudades más pobladas de todo el Medio Oriente, sino que el coronavirus estalló en la ciudad de Qom, una cuna del peregrinaje de la población shia duodecimana, que prácticamente recibe peregrinos de hasta 400 millones por año y a estudiantes de teología islámica de al menos 80 países diferentes. Es un centro muy cosmopolita también, a diferencia de lo que se pudiera pensar. Una de las grandes consecuencias en medio del coronavirus y de las diferentes fases por las que pasaron los iraníes fue justamente que se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Irán, donde después de todas estas crisis, la agenda política conservadora en Irán pudo, digamos, tener un papel importante para hacerse presente en los resultados de las últimas elecciones de febrero del 2020, consiguiendo casi el 77% de los 285 escaños que se ofrecen en las elecciones legislativas. Esto quiere decir que personas críticas al gobierno de Rouhani, muy cercanas a el líder supremo Ali Khamenei, se están posicionando políticamente frente a las crisis que, de acuerdo con sus propios intelectuales, pues no han podido contener los gobiernos centristas o cercanos al reformismo. Se criticó mucho a Rouhani y al alcalde de Teherán de no hacer posible un confinamiento, digamos, adecuado. Se les criticó de no haber podido contener la pandemia en medio de las vacaciones del Nowruz. Se condenó al gobierno de Rouhani por el accidente contra el avión ucraniano que la Guardia Revolucionaria derribó justo en medio de la respuesta al asesinato de Abu Qasem Soleimani contra bases norteamericanas en el norte de Irak. Y todo esto ha sido un precio que el gobierno de Rouhani ha pagado ahora en los puestos del Parlamento, donde los conservadores o autodenominados conservadores, particularmente la coalición de fuerzas de la Revolución Islámica, ha ganado casi en su mayoría los 77% de los escaños, lo cual nos habla de un empoderamiento de esta ala política que no es una buena noticia ni para las fricciones, ni para las acciones de cooperación que se tienen que hacer a nivel regional para mitigar el coronavirus,
y mucho menos para cualquier tipo de acuerdo que se pueda llegar en términos políticos o militares con sus vecinos, lo cual agrava un poco las preocupaciones con respecto a la política regional en los próximos años. Para cerrar, quisiera hacer una reflexión sobre si Oriente Medio es un escenario de conflicto entre China y Estados Unidos. No hay conclusiones en esta charla. Todas estas reflexiones son o preocupaciones de corte estructural, o preocupaciones de corte coyuntural, o algunas ideas que aterrizamos en algunos escenarios en particular, como Irán, los países del Golfo o Palestina. Pero realmente lo que nosotros podemos decir es que la sorpresa, la incertidumbre sigue siendo una parte fundamental para, digamos, entender la política en nuestra región de estudio, y de acuerdo con los movimientos geopolíticos, si ya hacemos un estudio más macro, más desde arriba, desde el orden internacional, pues podremos pensar que, como algunos analistas están también ahora diciendo, como por ejemplo lo podemos encontrar en diarios de corte árabe, como por ejemplo el del propio Abdel Bari Atwan en Al-Masri al-Yawm, que es como uno de los periódicos egipcios donde escribe, o incluso el sitio de internet que él tiene, ¿sí? El día de hoy, el Yawm, Yaumiyan, que es también uno de sus principales diarios. Podemos ver, por ejemplo, cómo muchos pensadores árabes están preocupados porque el Medio Oriente se puede convertir en un escenario de guerra fría entre China y Estados Unidos. ¿Esto por qué? Pues porque vemos que con el paso del tiempo China se ha preocupado muchísimo por los hidrocarburos, que mantiene puertas abiertas a los saudíes, que mantiene puertas abiertas a los iraníes. Prácticamente todos los productores de petróleo alrededor del mundo se están peleando por el mercado chino justo en estos momentos que el petróleo está barato, y que China, de acuerdo con su recuperación gradual que está teniendo del coronavirus, pues vaya comprando petróleo barato con el paso del tiempo, lo cual implica un mayor, digamos, margen de maniobra económico para llevar a cabo este gran proyecto que es el de la Ruta de la Seda. Si nosotros revisamos algunos informes que citaremos al final de la presentación, pues nosotros podemos ver que el comercio de China con los países seleccionados del Medio Oriente ha ido creciendo con el paso del tiempo, teniendo en sus socios más importantes a 3 países justo del Golfo Pérsico: Arabia Saudita, el más importante, con 50.000 millones de dólares, Irán con 37.000 millones de dólares y Emiratos Árabes Unidos con 41.000 millones de dólares. Esto, si nosotros lo ponemos en contemplación con el papel que desempeña el Medio Oriente en este proyecto tan ambicioso de la nueva Ruta de la Seda de China, podemos decir que es una parte fundamental para ver este nuevo posicionamiento chino, al menos en lo que estamos viendo con el gobierno estadounidense, que está dejando algunos puntos al ver a China como el responsable del coronavirus, a ver a China como uno de los países que tiene que dar compensaciones económicas, y hay una narrativa, una retórica de fricción que puede ser vista como un elemento de, digamos, interés para la política doméstica norteamericana, pero también con ciertos actos en el terreno como estos que presentamos en términos comerciales en el Medio Oriente. La evidencia para este argumento radica, por ejemplo, en las últimas fricciones que Donald Trump ha tenido con Benjamin Netanyahu, y particularmente con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, con respecto al número de inversiones chinas que hay en sus territorios, llamando un poco a la disminución de inversiones chinas en sectores estratégicos, particularmente en lo relacionado con instancias militares y de seguridad cibernética. También, si nosotros hacemos una exploración con base en este documento que aquí podrán ustedes encontrar en Israel, pues ustedes podrán ver también el número de infraestructura que China está teniendo alrededor, no solamente del Golfo Pérsico, sino también en el Mar Rojo, concatenando el comercio, ¿sí?, con cada uno de los países de la región y contrastándolo hasta el año 2017 con el monto de comercio, al menos con 3 u otros 2 estados importantes hasta este momento históricamente: Reino Unido y Estados Unidos. Si se dan cuenta, de acuerdo con esta infraestructura que China ha venido haciendo con grandes inversiones y con liquidez en varios países de la zona, llama la atención que, por ejemplo, con excepción de países como por ejemplo pudiera ser Israel, ¿sí?,
la mayor parte del comercio que China tiene con los países del Medio Oriente supera, en algunos casos dobla, ¿sí? Como en el caso de Emiratos Árabes Unidos, el comercio que estos países tienen con Reino Unido y con Estados Unidos, lo cual habla no solamente de la presencia militar o, digamos, geopolítica de China, sino también una presencia económica, que para muchos analistas resulta ser incluso más importante porque es lo que después conlleva a otro tipo de alianzas políticas en términos de lo que la historia nos ha mostrado. Así, podremos llegar un poco al final diciendo que hay muchas preguntas sobre qué va a suceder después del coronavirus, sobre la normalidad, sobre si China se va a, digamos, tener más presencia en la región, si las reformas estructurales que mencionamos al principio van a ser suficientes para mitigar o no las demandas sociales. Pero lo que sí podemos decir ante estas preguntas y ante estas dudas es que un cambio en la forma de la distribución de la riqueza no solamente es necesario, sino urgente en el caso de que los países árabes en general y los países petroleros en particular, en la región del Medio Oriente, pues digamos tendrán que hacer si quieren tener un poco de más estabilidad y quieren superar esta crisis tal como se está pensando también en otras partes del mundo. Aquí una cuestión en particular será pensar las formas en las que la sociedad civil, los movimientos sociales, tendrán que hacer uso del espacio público que hasta este punto pues ha sido arrebatado por el confinamiento y por algunas medidas sanitarias, pero que esto no erosiona en ningún momento todos estos debates con los cuales empezamos nosotros a hablar en esta sesión. Los debates por la justicia social, contra la violencia de género, por una mayor, digamos, necesidad o una mayor capacidad de empleo, sobre todo empleos bien pagados, entre otros debates como la intervención extranjera y lo que tenemos en Palestina, que seguirán siendo puntos fundamentales a seguir en lo que termina o no este confinamiento. Ese sería por mi parte esta exposición, esperando pues que con este correo electrónico que les dejé puedan tener preguntas o dudas y con gusto yo pues podría contestarlas por correo. Y bueno, le cedo el micrófono a Lía. Muchísimas gracias por la paciencia, por la invitación y por obviamente aguantar toda esta información que preparé para ustedes. Ninguna paciencia, al contrario, un gusto muy grande. Me parece muy concienzuda la exposición, el panorama nos ha quedado bastante claro y seguramente la posibilidad de consultarte vía correo nos va a facilitar mucho poder efectivamente hacerte preguntas que surgen. Te volvemos a agradecer enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y quedamos como siempre abiertos a cualquier otra posibilidad de encuentro. Muchísimas gracias, Moisés, Facundo, por acompañarnos y facilitarnos todos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Lía, Facundo, el agradecido soy yo y estamos a sus órdenes. Y bueno, el mensaje último es que nos cuidemos mucho y que haya mayores canales y redes de solidaridad y de comunicación, no solamente porque ahora hay crisis, sino porque así creo que debe de ser para, sobre todo, este tipo de cosas a las que nos dedicamos. Secundamos tu moción. Muchísimas gracias a Muchísimas ambos. Nos gracias. vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a ustedes.